Vamos en esta tarde a continuar nuestro estudio de conociendo ¿qué cosa? Conociendo el tiempo. ¿Saben ustedes que hoy, 6 de octubre, pero vamos a regresar atrás en la historia, en el año 1536, un día como hoy, William Tyndale fue quemado en la hoguera en Bélgica. ¿Cuál fue su delito? Traducir las escrituras al inglés. Y por esa razón fue arrestado, fue torturado, lo asfixiaron cuando estaba en la hoguera y después quemaron su cuerpo. Usted y yo no tenemos idea de la bendición que tenemos de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Ese libro costó sangre. Sangre. Los que tradujeron la Biblia al español, Cipriano de Valera, que fue mayormente el que más ayudó, tuvo su ayudante. Él fallece, no muere como mártir, pero fallece ya por los años. Entonces, ahora vino su ayudante y terminó las escrituras. Tuvieron que huir de España. La Inquisición los estaba buscando como cosa buena. Y eran cosas buenas. Tuvieron que ir a Alemania, tuvieron que ir a Luxemburgo, tuvieron que ir a Inglaterra, así yendo de país a país, traduciendo poco a poco las escrituras de los idiomas originales, para que usted y yo hoy día tuviéramos un ejemplar de las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Así que démosle gracias a Dios por el sacrificio de estos hombres que tomaron las Sagradas Escrituras, la tradujeron a nuestros idiomas y nos permite hoy día tener un ejemplar de la palabra de Dios. Simplemente quería compartir con ustedes. Para mí es un importante detalle. Si olvidamos el pasado, no apreciamos el sacrificio y el esfuerzo que otros hicieron para que hoy día tuviéramos la verdad. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, pero 2 detalles voy a mencionarles en esta tarde de las noticias de hoy. ¿Okay? La primera noticia es 60% de los países del tercer mundo, 60%, más de la mitad, y 30% de los países del primer mundo, o llamados desarrollados, están llegando al límite de la deuda que pueden tener. 30% más 60%, ¿cuánto es? El 90% de las naciones del mundo están llegando al límite donde ya no pueden pedir más dinero prestado. ¿Se acuerdan lo que hablamos ayer de la economía? Y México es uno de ellos. Para que ustedes entiendan lo que pronto será una realidad. ¿Okay? Otra noticia del aspecto económico. 91% de los empresarios en Estados Unidos, esta noticia viene de Estados Unidos, dice que el próximo año tendrá que despedir trabajadores. Ya lo están haciendo, pero 91% de cada, más de 9 o 90% de las empresas dice que el próximo año al menos tienen que despedir a una persona. Oh, cuidado con el agua. ¿Saben ustedes cuál es la tercera entrada de remesas o dinero a México? Viene de los Estados Unidos. Es decir, que si usted tiene parientes, familiares, y usted depende de ellos, posiblemente ellos estén en condición que no le puedan ayudar más. Y posiblemente pronto ellos estarán en condición donde usted tendrá que traerlos de regreso acá. Tendrá que mandarle el coyote para que lo regrese aquí. No sé si me explico. Esto es para hacernos pensar. Ahora, para los que viven en Estados Unidos, saben que vino una ola gigantesca de desempleo. ¿Por qué la gente va a Estados Unidos? Por economía. ¿Y si no tiene empleo? Comenzamos a entender algunas cosas. Lo tercero que nos hace pensar la economía es aquellos que tienen casa
en Estados Unidos deberían venderla cuanto antes. Las personas cuando no tienen empleo, ahora no puede pagar ni el alquiler o la renta, como le llaman acá, ni la hipoteca tampoco. Es decir, que colapsará el mercado de bienes y raíces. Así que nada más quería compartir esos 3 detalles con ustedes en esta tarde. Hoy, son noticias frescas del día de hoy, para que podamos entender lo que está tomando lugar en el mundo entero en relación con lo que estudiamos anoche de la economía. ¿Okay? En los minutos que nos queda, ahora vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, ¿alguno de ustedes tiene interés en lo que hablamos en esta mañana del bosquejo de los temas, siguiendo este orden para sacar copias? Si alguien tiene interés, levante su mano. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿ok? 19. ¿Okay? Trataré de hacerles las copias para que ustedes tengan el bosquejo. No es esto, sino los subtítulos que irían en una campaña de evangelismo, ya sea para estudiar en casa o ya sea campaña de evangelismo pública. Así que mañana hay un hermano que conoce a alguien en el pueblo que puede hacer las copias, a ver si podemos hacerla esta noche, ya quizás mañana en la mañana se las puedo entregar. Mateo 24, versículo 3, es nuestro comienzo, dice lo siguiente: y sentándose él, es decir Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Les pregunto en esta tarde, ¿tenían los apóstoles interés de conocer qué sucedería al final de la historia? ¿Y qué señales habría del regreso de Jesús? Y ahora Jesús da el resto del capítulo 24. Note, nunca puso fecha Jesús, pero da suficientes señales para saber la cercanía y la inminencia de su regreso. En el mismo capítulo, vamos a continuar ahora leyendo el verso 32. Vamos a ver qué Jesús dice. Espero que podamos captar la profundidad de este texto. Dice lo siguiente: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama enternece y las hojas brotan, continuamos leyendo, sabéis que el verano está ¿cómo? Dijo que podíamos saber cuando está cerca el evento de su venida. Sí. Cuando ustedes vean las hojas brotar de la higuera, saben, no tienen que suponer, no tienen que adivinar, pueden saber con seguridad que está cerca. Aunque no sabemos la hora, ni el día, ni el año, ni el mes. ¿Me explico? Pero si nosotros estudiamos las Escrituras, nos muestra la cercanía del evento del regreso de Jesús. Vamos a continuar leyendo el verso 33. Dice: de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación será esa? El verso 34 nos lo dice. Dice, leí el 34, me equivoqué. Vamos a leer el 33. Así también vosotros veáis todas estas cosas, sabed que está cerca. ¿A qué cosa? A las puertas. Así que podemos saber, basada en las señales, la cercanía del regreso de Jesús. ¿Qué sucede cuando esto tome lugar y estas señales comiencen a cumplirse? Que estamos, ¿qué? En la generación final. Y vamos a ver las señales que dio Jesús. Queridos, usted y yo somos la generación final. Ahora, y vamos a ver que las señales que dio Jesús de su regreso ya están en cumplimiento hoy día, de acuerdo a la palabra de Dios. Mateo 24, donde estamos, el verso 7 dice lo siguiente. Dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, pestilencias
terremotos en muchos lugares. Y todo esto será, ¿qué cosa? Principio de dolores. ¿Qué indica que usted y yo hemos entrado en la última generación? Vamos a leer. Hay 4 cosas. Primero dice que habrá nación contra nación y reino contra reino. ¿Llamamos eso guerra? ¿México no ha estado en una guerra civil desde el año 2005 con el narcotráfico? Donde hay 2 gobiernos en México, uno elegido y otro impuesto. No sé si me explico en esta tarde. Y 250,000 mexicanos han muerto en este proceso. Así que nación, vendría guerra en la nación, pero también habría conflicto entre reino y reinos. ¿Hay naciones que están en conflicto hoy día entre ellas? Correctamente. Dice que vendrían hambres, note, no está en singular, está en plural. No nada más en un lugar del mundo donde a veces hemos visto, bueno, allá en África hay hambre, sino que llegaría el momento donde habría hambre. ¿Qué indica la palabra hambre? ¿Escasez de qué? De alimento. ¿Pero qué más implica la escasez de alimento? ¿Qué falta? Dinero. Colapso económico. Colapso económico. También dice claramente el texto, y acabamos de leer, pestilencias. No está en singular, está en plural. Hemos pasado por pestilencias. El COVID-19, el Omicron, la varicela del mono. ¿Qué son eso? Pestilencias. Y lo último dice, ¿qué cosa? Terremotos o desastres naturales. ¿Se nos está hablando hoy día que hay un cambio en el clima y que está trayendo desastres naturales? Sí. Es decir, que cuando la generación final vea que los países están en guerra, y déjeme decirle, lo que pasa en México no es único. Si usted va a El Salvador, si usted va a Guatemala, si usted va a Honduras, si usted va a Ecuador, lo mismo está tomando lugar. Guerra civil. Si usted va a Colombia, lo mismo está tomando lugar. Si usted va a Venezuela, lo mismo está tomando lugar. Si usted va a Nicaragua, lo mismo. La gente se está levantando en protesta, en manifestaciones dentro de las propias naciones, creando condiciones de rumores, de guerras y en muchas ocasiones aunque guerras mismas. Así que cuando veamos esto tomar lugar, cuando veamos la decadencia económica acompañado ahora de pestilencia o plagas, enfermedades, acompañado ahora de calamidades en el mundo natural, dice Jesús que eso es principio de ¿qué? De dolores. Es más, el apóstol Pablo da un ejemplo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice que es como la mujer que está en parto. No sé cuántas madres tenemos aquí. ¿Recuerdan ustedes el momento de dar a luz? ¿Cómo se le llama en México cuando una mujer da a luz? Se alivió. ¿De qué se alivió? Ah, de los dolores. No del esposo, de los dolores. Porque el esposo tuvo algo que ver con lo que pasó ahí, ¿sí o no? Y no tampoco del hijo o de la hija, sino se alivió de qué? De los dolores. Les pregunto yo, ¿cuando comienzan las contracciones están separadas una de otra? Sí. ¿Y son al principio? ¿Y qué sucede a medida que va pasando el tiempo con las contracciones? ¿Más frecuentes? ¿Y el dolor es mayor? Hasta que llega el momento que parece insoportable. Se quiere uno morir. Yo estuve ahí cuando nacieron mis 4 hijos. Y en cada uno de ellos, mi esposa dice, este es el último. Pero la pude convencer en algunas ocasiones. Hasta el 4, ese sí fue el último ya. Que fue una niña, ya no más. Ahora, el apóstol Pablo da ese ejemplo para que entendamos lo que vamos a pasar nosotros. Pregunto yo, ¿ya sentimos contracciones? ¿Mundialmente? ¿Separadas? Pero vemos que a medida que va pasando el tiempo son más frecuentes. Entonces, dice él que hemos entrado a principios de dolores como una mujer que está dando a luz.
para que podamos entender lo que dice la palabra. Ahora les hago otra pregunta. Si estamos entrando a principios de dolores, ¿qué institución va a ser afectada en primer lugar? La familia. Pregunto, cuando hay guerras y los hombres tienen que ir a la guerra, ¿hay problemas en la familia? ¿Sí? Cuando hay problemas económicos, ¿afecta a la familia también? Cuando hay enfermedades y epidemias como estas que han tomado, ¿impacta a la familia también? ¿Y qué de los desastres naturales? También. Si la familia va a ser ahora atacada, ¿será que Dios puede poner su mano e intervenir? ¿Qué piensan ustedes? Sí, vamos a leerlo. Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127 es una hermosa promesa. Leemos en esta tarde. Salmo 127, versículo 1 dice lo siguiente. Les voy a hacer preguntas, así que lean bien el versículo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. Les voy a dar tiempo para que lo busquen y lo voy a repetir, porque es muy importante. Este es el versículo base para estudiar hoy día. Salmo 127, 1 dice lo siguiente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Quién es el único que puede edificar una casa que permanezca? Nuestro Salvador. ¿Pero necesita la ayuda de alguien? De acuerdo al versículo. Sí. Si Él edifica la casa, los que trabajan, noten, no es singular, es plural, se requiere una familia o una pareja, no trabajarán en vano. ¿Se dan cuenta de lo que estamos leyendo acá? Dios no nos da un hogar. Dios edifica el hogar. ¿Captaron eso ustedes o no? No es que cuando usted se case, ¡pum!, ya tiene todo. No. Dios no nos da el hogar, Dios edifica el hogar. Es como el carácter. Dios no nos da el carácter se desarrolla o se edifica, ¿sí o no? ¿Quién debe estar en la dirección de esa obra también? Dios. Así que cuando la pareja, bajo la dirección de Dios, permite que Él dirija el hogar, no están trabajando ¿en qué? En vano. ¿Lo que hace Dios lo puede deshacer Satanás? No. ¿No importa la crisis que venga? No importa la crisis que venga. Es más, Jesús, en Lucas capítulo 6, verso 47 o 44, vamos a Lucas un momentito, vamos a leerlo mejor, no tratar de parafrasear lo que está escrito. Lucas capítulo 6, verso 47. Lucas 6, 47. Escuchen estas palabras, dice lo siguiente. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿que viene a quién? ¿Y qué hace? Oye mis palabras y las hace. ¿Nos damos cuenta de tres cosas en el versículo? Hay que venir a quién? A Él. Hay que escuchar sus palabras. ¿Y qué más hay que hacer? Ok. Os enseñaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que edificó una casa y cayó y cavó profundo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino un torrente, una tempestad, una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, mas no la pudo, ¿qué cosa? Mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Entendemos ese versículo, que dice, iglesia? Hay esperanza para este pueblo, entonces. ¿Quién debe construir su hogar y mi hogar? Y no importa la crisis que venga, ¿qué va a pasar con ese hogar?
permanece. Gracias a Dios por esta promesa, queridos. Seguimos la lectura. Verso 49. Mas el que oye y no hace es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Cuando usted construye un edificio, ¿qué es lo primero que hace? Los cimientos o los fundamentos. No es la pared, no es el techo, no son puertas, no son ventanas. Lo primero que se pone es, ¿qué cosa? El fundamento, el cimiento. Continúa la lectura. Contra la cual el río dio con ímpetu. ¿Y cayó cuándo? Inmediatamente, luego cayó la casa. Y fue grande la ruina de aquella casa. Al final de la historia, ¿cuántas casas van a haber? 2. Y la única diferencia está en el cimiento que se puso. Oh, eso lo entendemos, querida iglesia. La única diferencia está ¿dónde? En el cimiento que se puso. Aquella que estaba sobre la roca permaneció. Aquella sobre la arena, dice que grande fue, ¿qué cosa? Su ruina. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 11. Vamos a seguir estudiando nuestras vidas. Siempre traiga su Biblia. Estos estudios son bíblicos. Mientras menos yo dé mi opinión y más la palabra de Dios, más bendición usted y yo recibimos. ¿Ok? Salmo 111, verso 3. Y posiblemente algunos ya conocen este versículo de memoria. Salmo 11, versículo 3 dice lo siguiente. 11. 11. Verso 3. Si fueren destruidos, ¿qué cosa? ¿Qué podrá hacer qué cosa? El justo. Si Satanás va a atacar la familia, ¿dónde usted piensa que va a comenzar el ataque? Lo acabamos de leer. ¿En las ventanas de la casa? ¿En el techo de la casa? En el fundamento, en el cimiento. Les hago otra pregunta. ¿Cuándo se pone el cimiento o el fundamento del matrimonio? Hay una relación antes del matrimonio que usted comienza a poner el fundamento para esa relación. ¿Cómo la llaman? El noviazgo. El noviazgo. Así que comenzamos a darnos cuenta entonces que si el fundamento ahora comienza a ser destruido antes del matrimonio y el fundamento no está bien hecho, ¿qué sucede con el edificio eventualmente? El edificio va a caer. Les voy a leer del libro El Hogar Cristiano. El cual nos va a ayudar a comenzar a entender la importancia de esa primera fase que es el noviazgo. El Espíritu de Profecía nos dice que de cada 10 parejas que llegan al matrimonio, aquí al altar, 90%, uno de los dos tiene duda de lo que está haciendo. Ahora, si usted comienza con dudas, será un problema eso. Uno de los dos dice, ¿estaré casándome con la persona correcta? Y es el comienzo. El 90% tiene dudas. No está seguro de lo que está haciendo en ese momento. Quizás no es la persona, dice, bueno, quizás deberíamos haber esperado. O quizás debiéramos habernos preparado mejor. Así que si ya el 90% comienza con duda, el fundamento no está muy firme, ¿sí o no? Si no, usted vea los matrimonios. La gente comienza con brillos y terminan con escalofríos muchas veces. ¿Sí o no? Ya. ¿Por qué? Porque el fundamento no fue puesto correctamente.
Estoy buscando la cita que quiero compartir con ustedes. Aquí está. Página 46. Escuchen esta cita. Hablando del noviazgo. Las ideas relativas al noviazgo se fundan en ideas erróneas acerca del matrimonio. Muchos jóvenes que piensan del matrimonio, todo es beso y abrazo. Ay, todo va a estar bien, todo va a salir bien. Él es el hombre de mis sueños, ella es la mujer de mis sueños. Yo no puedo vivir con él, pero después no puede vivir con él. Algo pasó en el proceso. ¿Okay? Continúa la lectura. Obedecen a los impulsos y a la pasión ciega. En ocasiones me ha tocado aconsejar parejas que se quieren casar. Y me he dado cuenta que no están listos. Por ejemplo, el hombre no tiene trabajo. ¿Deberán casarse ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? Dice Camino a Cristo que es un pecado cuando los padres entregamos a nuestras hijas a un hombre que no quiere trabajar. Es un pecado. Y yo tengo 2 hijas. Y me ha costado mucho. Mire estas canas. Algo le está diciendo usted. ¿Ok? Eso no es tan solo por la edad. Educar hijos cuesta trabajo, queridos. No es fácil. No es para cobardes. Así que me ha tocado hablar con ellos y decirle, mire, yo no creo que ustedes estén listos para el matrimonio. ¿Saben lo que hacen muchas parejas en ese momento? Buscan el consejo de aquellos que le quieren decir lo que ellos quieren escuchar. ¿Saben lo que es el espíritu de profecía? Queridos, Dios nos ha dado tanta información. Dice que hasta que no estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, Dios no nos revela su voluntad. ¿Entendemos eso? Hasta que yo no estoy dispuesto a hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Dios no me revela su voluntad. ¿Para qué lo va a hacer? Si yo no lo voy a obedecer. Y es lo que pasa con las parejas. Buscan el consejo de otros que le dicen lo que ellos quieren escuchar y toman el paso. Continúo mi lectura. El noviazgo se rige por un espíritu de coqueteo. De coqueteo. Con frecuencia los que participan en él violan las reglas de la modestia y de la reserva, haciéndose culpables de indiscreciones si no es que transgreden la ley de Dios. Caigan en la fornicación, en otras palabras. No disciernen el alto, noble y sublime designio que Dios tiene en la institución del matrimonio. Por lo tanto, no desarrollan los afectos más puros del corazón, ni los rasgos más nobles del carácter. ¿Saben quién está siempre activo para unir a gente que no son compatibles? Satanás. Los voy a leer otra vez. Esto está tomado, testimonios. Dice lo siguiente: Satanás está activamente ocupado en influir sobre aquellos que son completamente incompatibles en sus intereses. ¿Quién está constantemente activo? ¿En unir a quiénes? A los que son completamente ¿qué? Incompatible. Si usted no se lleva con la persona, ¿usted puede vivir con esa persona? Y si vive, ¿no es un yugo? ¿No es algo amargo y difícil de llevar? Sí. Él, Satanás, se especializa en este trabajo. Y tiene 6,000 años de experiencia. ¿Se especializa en qué trabajo? ¿Usted piensa que un joven de 20 años tiene más capacidad que Satanás? Jamás. A través del noviazgo, este tipo de noviazgo incompatibles, produce más miseria y sufrimiento a la familia humana que en cualquiera otra obra que él pueda realizar. Les leo otra cita.
Esa es Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 248. Lo que sucede con la página es que está en inglés, no sé cuál sería en español, pero es joya es Testimonios para la Iglesia, volumen 2. Ok, tenemos que terminar. Esta es la última cita porque hay que ir a las abejas. Continuamos mañana. Estamos viviendo en los postreros días, dice la cita. Tomo 4 testimonios, si desea la cita, página 495. Cuando la locura referente al matrimonio constituye una de las señales de la proximidad de la venida de Cristo. Dice que en los postreros días, ¿qué habría en cuanto al matrimonio? Una locura. Vamos a ver. No se consulta a Dios en estos asuntos. ¿A quién no se consulta? A Dios. La religión, el deber y los principios son sacrificados para seguir los impulsos del corazón no consagrado. No debiera haber mucha ostentación ni regocijo de estos cónyuges. Así que cuando usted vaya a la boda, su regalo mejor sería una caja de pañuelos para secar las lágrimas que van a haber. Dice que no va a haber regocijo. No va a haber regocijo en estas uniones. ¿Okay? Escuche, ni siquiera hay un matrimonio de cada 100 que resulte feliz. Por eso no hay regocijo. Estas pobres gente van a sufrir. No van a ser felices. No consultan a Dios. No está diciendo que todos los matrimonios no van a tener felicidad. Aquellos matrimonios que no consultan a Dios, ni uno de 100 va a ser ¿qué cosa? Feliz. Ni siquiera un matrimonio de cada 100 resulte feliz, que lleve la sanción o la aprobación de Dios y coloque a los cónyuges en una posición que le permita glorificarlo mejor. Las malas consecuencias de los casamientos mal concertados son innumerables. Se contraen por impulso, rara vez se piensa y se considera sinceramente el asunto y se tiene por anticuado consultar a los que tienen experiencia. Hemos terminado, tenemos que ir a las abejas. Mañana vamos a continuar. Porque primero vamos a hablar de ¿qué? Del fundamento, del cimiento. 495, tomo 4 testimonios para la iglesia.